La arquitectura religiosa presenta características muy peculiares, ya que por la pobreza que siempre caracterizó esta colonia y la falta de mano de obra calificada para trabajar la piedra hicieron que las construcciones presentaran una arquitectura ecléctica, en su mayoría con estructuras románicas y detalles góticos, platerescos, moriscos e isabelinos. Del barroco tenemos muy poco, ya que el siglo XVII fue de extrema pobreza en nuestra isla y las labores constructivas muy limitadas. A continuación mostraremos la arquitectura religiosa de nuestra zona colonial. Capilla del Hospital de San Andrés. La Capilla de San Andrés está estrechamente vinculada al Hospital de San Andrés. Su construcción se inicia en 1562 por el Duque de Rivera, un retablo barroco de singular belleza. Conduce la atención hacia el altar mayor. Esta presenta una fachada sobria, sencilla con un portal adintelado de piedra de sillería, sobre el cual se abre, muy alto, un ojo de buey abocinado. Pero el interior de San Andrés lo que atrae en sus pequeñas dimensiones, que equilibran con las adecuadas proporciones de sus elementos. El material que predomina es el ladrillo de excelente calidad artesanal. Iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Es uno de los templos más pequeños de la zona colonial de Santo Domingo. Debe su fama religiosa más al Jesús de Nazareno que a la Virgen, bajo cuya advocación fue fundada. Su construcción fue iniciada de una cofradía en principios, se llamó de los Remedios del Carmen, y luego agregó a esta designación el nombre de Jesús de Nazareno. Su fachada es sobria, con la sola excepción de la portada, que se levanta sobre las pilastras de ladrillo y ofrece una decoración de acento barroco. Iglesia del Convento Regina Angelorum. Ejemplo de sólida construcción. Su realización data del siglo XVII. Estuvo a cargo de la Orden Hermanas Dominicas. La iglesia es de base rectangular. Tiene una cúpula central y exhibe grandes contrafuertes. La fachada principal, hecha de piedra de sillería, es de estilo plateresco matizado con elementos barrocos. Lo más peculiar de esta hermosa fachada religiosa es el nicho central del cuerpo superior, flanqueado por franjas a modo de columnas que muestra una rica, aunque gastada ornamentación plateresca. La capilla de la Tercera Orden de los Dominicos. Construida en 1729, la vieja capilla que perteneció a la Orden Tercera de los Dominicos hasta hace menos de un siglo formaba parte del conjunto arquitectónico integrado por la iglesia, el convento y el edificio de la Universidad Santo Tomás de Aquino. La fachada del templo es de un estilo barroco muy sobrio y sencillo. Dos paredes de pilastras de ladrillo enmarcan la puerta de entrada, en la cual aparece en relieve el escudo de la Orden de Predicadores. El templo es de una sola nave con 3 capillas laterales, techado por una bóveda de cañón en ladrillos de excelente calidad. Iglesia del Convento Santa Clara. Iglesia convento cuya construcción se remonta al tercer cuarto del siglo XVI, originalmente dedicada a la advocación de Santa Ana, la más sobria y sencilla de las iglesias conventuales de la colonia de Santo Domingo. Catedral Metropolitana Santa María de la Encarnación, Primada de América. Su construcción formal se inicia bajo la prelacía del obispo Geraldino, hacia el año 1541. Se caracteriza por la solidez de sus muros, donde predominan los llenos sobre los vanos. Entre los elementos más hermosos están sus 3 portadas, 2 de ellas góticas y la principal plateresca. La catedral contiene un vasto tesoro artístico constituido con retablos, cuadros, entre ellos una tabla de la Virgen de la Altagracia
datada de 1523, ebanistería antigua, mobiliario, monumentos y lápidas funerarias, entre otros objetos. La catedral está construida con piedra calcárea. Si bien algunos muros son de mampostería y ladrillo, cuenta con 12 capillas laterales, 3 naves libres y una nave principal. La cubierta de la nave central es a 2 aguas. Iglesia de la Compañía de Jesús, Panteón Nacional. Importante monumento arquitectónico que hoy se constituye en Panteón Nacional. Fue originalmente la iglesia de los jesuitas. La construcción del templo data de principios del siglo XVII. La fachada de este monumento es una impresionante sobriedad. Sus severas pilastras, 3 a cada lado de la puerta principal, Capilla Nuestra Señora de los Remedios. Fue construida en el siglo XVI por la familia Dávila, junto a su morada, a modo de capilla privada y panteón familiar. Presenta una fachada con doble arco rebajado que se repite en el interior. Una cruz sencilla corona la espadaña, con 3 arcos en 2, en los cuales existen sendas campanas. Iglesia de Santa Bárbara. Fue construida a finales del siglo XVI y en el año 1591 un ciclón la destruyó hasta sus cimientos. El templo tiene 8 capillas abiertas en diferentes épocas y el transpresbiterio fue un anexo construido en el siglo XVIII. La parte más bella del templo es su fachada. Presenta 2 torres desiguales de piedra y en su frontispicio se abre una triple arquería de ladrillos cuyos 2 arcos laterales son ciegos. Esta hermosa iglesia con clara presencia barroca. Ermita de San Antón. Iglesia de San Antón. De ella recibe el nombre el barrio. Su origen se remota a 1502, construida detrás del monasterio San Francisco, bajo la advocación de San Antonio de Abad. Incendiada por Drake a finales del siglo XVI y destruida en 1930 por el ciclón San Zenón, el pequeño templo ha sido restaurado sobre la base de fotografías antiguas que han permitido hacer un trabajo en el cual nada ha sido inventado, porque todo obedece a características originales que revelan los documentos gráficos. El estilo arquitectónico es mudéjar, 3 puertas abiertas, la mayor de ellas en la fachada principal. Los materiales de construcción son de piedra y ladrillo. Monasterio de San Francisco. El monasterio de San Francisco fue una de las maravillosas obras de Nicolás de Obando, el cual inició su construcción cuando se inició la llegada de los padres franciscanos a partir de 1508, y fue el primer monasterio del Nuevo Mundo. Está formado por formas clásicas en el momento de transición del gótico al renacimiento. En los alrededores del monasterio de San Francisco aún existen ruinas de la capilla de la Tercera Orden de Garay o de María de Toledo. Iglesia Nuestra Señora de la Altagracia. Los orígenes de esta iglesia están ligados íntimamente al Hospital San Nicolás del Bari. La capilla fue originalmente construida en piedra. Es una construcción de techo abovedado con nervaduras góticas. Fue reconstruida desde sus cimientos e inaugurada en 1922. Esta obra se considera un híbrido entre bizantino y gótico. Iglesia y Hospital San Nicolás del Bari.
Las ruinas de la iglesia hospital San Nicolás del Bari, lo que puede quedar después de la demolición que fue objeto en el año 1909, denota la importancia de esta construcción que remota de principio de los días de fundación de la ciudad de Santo Domingo. La fachada de la iglesia, según una fotografía de antes de la demolición, era de corte escalonado. Aunque solo quedan las ruinas, esta aún mantiene una belleza de procedencia colonial. Convento de las Mercedes. La iglesia fue construida en el periodo comprendido entre 1527 y 1555. El conjunto de iglesias y el convento se llamaban originalmente de las Madres de Dios. Los terremotos de 1673 y 1684 ocasionaron considerables daños en la estructura. Es en 1746 cuando se construye la bóveda de cañón en ladrillo y probablemente el arco bajo también en ladrillo. El exterior es severo, estructura románica. Su fachada oeste presenta rasgos renacentistas. En su interior predomina el gótico. Iglesia de San Miguel. Desde 1650 se menciona la ermita de San Miguel. Figura entre los edificios enteramente destruidos por el terremoto de 1751. El templo es de una sola nave, con 3 tramos y ábside poligonal, cubierta con bóveda de cañón sobre arcos torales. En el exterior 2 portadas de factura muy sencilla, obviamente del siglo XVIII. Muestra un tímido intento de estilo barroco. Iglesia y Hospital de San Lázaro. Se desconoce la fecha exacta de su construcción. Fue edificada en el mismo periodo de la iglesia de San Miguel, pero en 1554 ya se había iniciado su construcción. Se construyó para dar asilo y fe a los contagiados de lepra. Sucesivamente, en 1940, fue asilo para los ancianos desvalidos, y los leprosos fueron hospedados en nidos. Capilla de estilo gótico. Posee 2 portales contiguos. La iglesia carece de proporción, presencia de contrafuertes, tanto fuera como dentro de la iglesia, distintos materiales en las paredes. Durante la restauración de 1978 se descubrió una arquería de 3 naves. Los arcos de ladrillo se apoyan sobre columnas de piedras que arrancan de un muro bajo a la manera de los claustros románicos europeos. El templo tiene hacia el exterior unas almenas de estilo mudéjar que coronan el atrio de entrada. Un retablo barroco se alza en el altar mayor. En su centro estuvo la imagen de la Virgen de la Caridad.